permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos leerla, porque nos has dado la posibilidad de estudiar y saber leer. Gracias, Señor, no solo por escuchar y leerla, sino por comprenderla. Y también, Señor, ahora queremos hacerla nuestra. Queremos que esta palabra sea vida en nuestras vidas. Señor, vamos a hablar de ti. Te pido que me des la gracia. Y que el pueblo entienda que este es un momento único, un momento especial, donde las almas son alimentadas por tu palabra, donde estamos viendo el origen de todas las cosas, el origen del Evangelio, en la persona de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Ese es el título de la enseñanza o la prédica o el sermón de esta noche. Y vimos su gloria. ¿Cuántos vieron su gloria? En sus vidas. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La versión que siempre utilizo, la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad, de amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Yo no sé cuántas veces leímos esto y cuántas veces lo hemos entendido a ciencia y a conciencia. El verbo fue hecho carne, dice así. Ustedes me dicen amén si voy bien. Si no, si le estoy leyendo cualquier cosa de horóscopo, ustedes me dicen no, eso no. Pero si estoy leyendo la palabra, ustedes me dicen amén. El verbo fue hecho carne. Amén. O sea, lo que dicen amén es porque saben que dice así. Esto significa que se convirtió en humano. Eso significa, dice llanamente, que el verbo se hizo carne. Significa que se hizo una persona, un ser humano. Es decir, Cristo vino a ser, en primera instancia, el maestro perfecto. No el maestro bueno, como uno le dice por ahí, sino el maestro perfecto. Total perfección, no vas a encontrar ninguna falla en él. Entonces, con su vida, Jesús nos muestra cómo Él piensa, cómo piensa Dios. Y por lo tanto, nos muestra cómo nosotros deberíamos pensar, viendo a Cristo. Viendo a Cristo, estamos viendo al perfecto Maestro que nos está mostrando cómo piensa Dios. ¿Vos querés saber cómo piensa Dios? Tenés que ver cómo piensa Cristo. En segunda instancia, el Señor es el ejemplo perfecto. Él es el ejemplo perfecto. Él es el modelo de lo que debemos ser. Nos muestra cómo vivir, y no solamente nos muestra cómo vivir, sino que nos da el poder para vivir como Él quiere. Amén. En tercera instancia, Él es el sacrificio perfecto. Jesús vino como un sacrificio por todos los pecados, y su muerte satisface las demandas de Dios para la cancelación del pecado. Dice el unigénito del Padre. ¿Sí? El unigénito del Padre. Significa que Jesús es el único y singular Hijo de Dios. El énfasis está puesto en lo singular. Jesús es el único y disfruta de una relación con Dios que es diferente a lo de los creyentes, que también son llamados hijos de Dios. Vos sos hijo de Dios, sos hija de Dios, pero es diferente porque somos engendrados por voluntad de Dios, mas Jesús no fue engendrado por voluntad de Dios. Los falsos maestros se han enfocado en esta frase para tratar de probar sus falsas enseñanzas de que Jesús no es Dios, sino que Jesús es un ser creado. Ellos dicen que Jesús no es en esencia Dios como la segunda persona de la Trinidad, porque ellos ven que dice la palabra unigénito. Como decir, el primer hijo. Como vos tenés, si tenés más de un hijo, tenés dos, tenés el primogénito. Pero ya no es unigénito. Ahora, si tienes un solo hijo, es unigénito.
Ahora, dice Jesús que ellos dicen que es un ser creado. Bueno, los testigos de Jehová utilizan esto, que es un ser creado. Porque solo alguien que ha tenido un principio en el tiempo puede ser unigénito. Ellos así razonan, ¿no? Pero fracasan en algo, en notar que la palabra unigénito es una traducción castellanizada de la palabra griega. Como tal, tenemos que ver el significado original de esta palabra. Por eso es interesante escudriñar e investigar. Y no adjudicarle significado de la traducción castellana para unigénito, porque unigénito es hijo único. La palabra que aparece en el griego es monogenes o monógenes, de acuerdo al léxico griego e inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva. Monógenes tiene dos definiciones primarias. La primera definición es referente a ser el único en su tipo dentro de una relación específica. Y la segunda definición es referente a ser el único de su tipo o clase, único en su género. Significa eso, que Jesús es inigualable, no hay otro como Él. Cristo es Dios y es Dios eterno, no es un ser creado. La expresión fue hecho, el verbo fue hecho, ¿qué? Carne, confirmaba que Jesús adopta la naturaleza humana. Significa esto. Esta es una realidad inescrutable en toda la historia de la humanidad. Obviamente es Dios y Dios se mueve en lo sobrenatural y en este caso opera sobrenaturalmente. Porque indica algo maravilloso, que el infinito se volvió finito, que el eterno se conformó al tiempo del hombre, que el invisible se hizo visible, que el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación, que es lo que vimos el sábado pasado, el Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana a la perfección del Adán inocente. La expresión de Juan que dice, y vimos su gloria. Aunque su deidad pudo haber sido velada en su carne humana, quedaron vislumbres de su majestad divina escrito, plasmado en los evangelios. Los discípulos, por ejemplo, vieron los fulgores de su gloria en el monte de la transfiguración. Aunque esta contemplación no solo fue visible, sino también fue espiritual. Ellos le vieron desplegar completamente características exclusivas de Dios. No solo en lo grandilocuente de ver maravillas, como verlo a Jesús caminar sobre el mar, o verlo a Jesús resucitado, o verlo a Jesús traspasar una pared. No solamente eso, sino que ellos pudieron ver, los discípulos de primera persona, pudieron ver características exclusivas de Dios. La gracia, la bondad, la misericordia, la sabiduría, la verdad, la autoridad, el dominio propio, el amor, etc. Cosas que, factores de su carácter. Vimos su gloria, dice Juan. Y tenemos que seguir hablando un poco del apóstol Juan. El apóstol Juan nunca se refiere a sí mismo por su nombre en su evangelio. Él nunca dice yo, como por ahí dice, eso no significa que el apóstol Pablo sea orgulloso, dice yo apóstol de Jesucristo, no llamado. No, porque él está presentándose, digamos, ante la iglesia, pero como el evangelio es una carta universal, él nos dice yo, Juan. Algunos teólogos tratan de descubrir, a veces están discutiendo quién tiene la autoría, ¿no?, del libro de Juan, pero fue él. El apóstol Juan nunca se hace ver, nunca se menciona el nombre de sus hermanos o el nombre de su madre, nunca. Qué lección de humildad. Ahí vemos a un Juan transformado, o sea, un Juan tratado por el Espíritu de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios.
Contrariamente a lo que se ve en nuestros tiempos, donde la idea es figurar, donde la idea es hacerse ver, donde la idea hoy es aparecer, ser coprotagonista, sino protagonista, presumir. No, yo estuve en tal lado, yo me codeaba con fulano de tal, yo toqué, canté con tantos cantantes, hice esto, hice el otro, ¿no? Es presumir cuando Juan nos enseña que él desapareció. Juan más bien se esconde en la sombra del anonimato utilizando la palabra nosotros. O expresiones tácitas, donde él da a entender que estuvo ahí, pero nada más. Juan 13:23, por ejemplo. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Cómo dice? Uno de sus discípulos. ¿Y quién era? Juan. ¿Y quién escribe esto? Juan. Es uno de sus discípulos, ¿no? Yo a veces aprendo de mis consiervos esos rasgos de humildad. No, una vez yo... Sí, pero no importa, ¿no? No tratando de demostrar que yo fui el que hizo eso. No, Dios en su misericordia hizo que alguien lo haga. Cuando uno quiere mostrarse, ¿no? ¿Qué lección? Ya tenemos primera lección. Juan 19:26, otro ejemplo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. O sea, otra vez, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba. Después otro texto, es 20:12, dice: y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. También el que vio es Juan. Tampoco dice yo, Juan. Tiene poderosa perspicacia, es decir, atención. Es muy atento, tiene una atención espiritual y una inteligencia poco común que solo Dios puede atribuir. Él es uno de los más agudos intérpretes de Cristo, Juan. Ustedes quieren ver el aspecto humano, el aspecto divino de Cristo, ve a Juan. Juan vio más que nadie en la persona y la obra de Cristo. Observó. Juan nunca es visible en su evangelio, pero Jesús nunca es invisible. Juan es invisible, Jesús nunca es invisible. Como él fue un discípulo de Juan, quizás aprendió esa expresión que él debía menguar para que Cristo crezca. Posiblemente esas palabras calaron en su corazón. Ha sido descrito por los estudiosos como un pescador, un soñador, un visionario, un poeta, un filósofo. Su personalidad revela un pensador intuitivo, una persona pensante. No era alguien que fue hipnotizado por Jesús y Jesús le dijo: ven, sígueme, y le siguió, sino que era un hombre pensante. Cuando vio mucho más que otros, Juan, cuando se enteró de los que otros no oyeron, cuando él estaba a cargo, toma conciencia de las cuestiones que para la multitud son comunes. Él toma el detalle. Juan era un hombre que estaba en búsqueda de lo invisible, viendo y escuchando lo audible. Él siente también lo intangible. Que esto es algo, traduciéndolo un poquito, es lo que yo siempre les digo a la iglesia: que seamos atentos a la obra de Dios, que a veces es imperceptible la obra de Dios. Veamos la obra de Dios en primera instancia en nuestra propia vida. Analicemos, dice Pablo, analicemos nuestro espíritu si tenemos el espíritu de Cristo. Porque el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Eso debe ser como un diálogo constante en nuestra alma, en nuestro ser, para ver cómo estamos.
Muchas veces meditamos, ¿no? Todo el tiempo meditamos y nos pasamos meditando, y es bueno meditar, porque cuando meditas en las cosas de Dios, evitas meter la pata. Yo decía la vez pasada que cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, el martes lo digo, ¿no? Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo se equivoca menos, porque es guiado por el Espíritu. Juan, al igual que el profeta hebreo Isaías, estaba profundamente conmovido por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había sido discípulo de Juan el Bautista hasta que fue llamado por Jesús para venir y seguirlo. Alguien le dijo, el joven Juan tenía en él el mejor tipo de cosas que apeló al corazón de Jesús e hizo posible la amistad más sublime y sagrada que la tierra ha conocido. Porque, amados, el amor que nosotros tenemos por Jesús tiene que ser nuestro amor. No es que Jesús va a poner amor para que le amemos, sino que tiene que ser un amor que salga de nosotros. Y hay personas que aman más y hay personas que aman menos. Jesús mismo dijo, al que más se le perdona, más ama. Hay gente que dice, sí, yo ya sé, Dios está conmigo, yo sé que Dios me tiene preparado el cielo para mí, que, ¿no? Como dijo un día uno, cuando llega al cielo le decimos, Señor, ¿dónde está mi morada? Ya está, yo ya sé que el cielo existía, no me sorprende nada, ¿no? Qué frialdad, ¿verdad? En cuanto uno tendría que estar enamorado del Señor, por todas las maravillas que Él ha hecho para nosotros y en nosotros. Pedro y Santiago y Juan fueron los tres más íntimos en el círculo cercano de Jesús. En la cruz del Señor, Juan es el único de todos los apóstoles, con el grupo de mujeres fieles, incluyendo probablemente María, la madre de Jesús, y la propia madre de Juan. Fue el primero de los discípulos en creer en el hecho de que Jesús había resucitado. Juan fue el primero. Lo dice Juan 28, fíjate, Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. El otro dice, y es el mismo. A Juan lo conocemos como el discípulo a quien Jesús amaba. Y el otro discípulo, ese es Juan. La madre de Juan siguió a Cristo, le servía, estaba en la cruz aquel día cuando el Señor estaba en la agonía. Entre los que fueron también las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Interesante también como una madre fiel instruye, al igual que la madre y la abuela de Timoteo, a su hijo. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Qué interesante. El padre de Juan era un pescador exitoso, dueño de sus propios barcos y funcionario de propiedad suficiente para poder tener trabajadores, era un empresario. Juan siguió en el oficio de su padre y fue aparentemente también exitoso, ya que él también tenía una casa en Jerusalén. Juan tenía su casa, donde se llevó a María, la madre de Jesús, después de que él muere en la cruz. Como un discípulo de Juan el Bautista, él era un pensador, un judío serio, piadoso, que estaba preparando y esperando la venida del Mesías. Su contacto con Jesús le convenció de que Jesús era el Cristo. ¿Te convenció el Espíritu Santo de que Jesús es el Cristo? Pero primeramente te tiene que convencer de que vos sos un pecador. En primera instancia. En primer lugar, porque el Espíritu Santo primero oficia como un abogado, acusador, como un fiscal, quien te muestra quién sos y te muestra quién es Él. Y Juan también tuvo que arrepentirse de sus pecados. Juan no era especial. Cuando escuchó la expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan dijo, eso necesito a Cristo para que Él quite mis pecados. No se trata solamente de ser un seguidor para estar ahí entre los amigos de Jesús y decir, no, yo soy importante, sino que Juan se acercó a Cristo porque él necesitaba ser salvo. Porque no creamos, como dijo alguien,
no creamos que todos los que están en esos hombres eran hombres salvos o hombres santos por sí mismos. Eran hombres pecadores, perdidos, igual como estábamos nosotros sin Cristo. Sabemos que en alguna ocasión Juan y Santiago fueron también intolerantes. Ahí está, no era carmelita descalza Juan, no era que era un hombre totalmente noble. No, Juan también, aún siendo cristiano, en Lucas 9:48, quiso él prohibir a la gente, decir, no, vamos a prohibir que se haga tal cosa. Lucas 9:49. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, ¿por qué no sigue con nosotros? ¿Vieron cómo Lucas lo manda al frente a Juan? ¿No? Ahí va Juan prohibiendo. ¿No? Ahí sí aparece Juan, pero el otro lo escribe. Dice, sí, porque Juan estaba ahí diciendo, Maestro, vamos a prohibir que estos andan echando fuera demonios. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, el Señor le da una clara lección y Juan allí aprendió. Qué bueno cuando el Señor habla, aprender de primera mano. En la primera exhortación, en la primera reprimenda, aprender. Porque la verdad que es aburridísimo tener que estar predicando, en nuestro caso, aquí en Banfield, todos los sábados, y dando con lo mismo, dale con lo mismo, dale con lo... Es que decir, ¿qué pasa? ¿No cambiás? ¿No querés cambiar? ¿O qué te pasa? En realidad, uno tiene que ir creciendo en el Señor. Y hay cosas que ya vamos superando, hemos aprendido, ya el Señor nos habló, nos dijo de nuestro carácter que debemos cambiar, ya nos dijo de tal otra cosa, ya nos habló el Señor, tenemos que cambiar. Pero vamos creciendo, ¿ven? Entonces, Juan entendió. Aquí él denuncia de una manera carnal e inmadura, Juan. Él tenía que ser domesticado por el amor y el poder de Dios. Muchos cristianos deben ser domesticados todavía. Mas ese rasgo salió más tarde, ya de manera más espiritual. Porque aquí se manejó bien carnal, digamos, ¿no? Pero después tiene arranques que son también carnales, pero parecen espirituales. No sé si se entiende, ¿no? Que a veces queremos pelear con alguien, pero le tiramos textos de la Biblia. Entonces queda más santificado. Entonces él mostró que todavía estaba cambiando, pero le faltaba. Cuando se ocupó él de los maestros, inclusive anticristos, los gnósticos, en la primera epístola de Juan habla con celo, pero ahí ya estaba un Juan, digamos, terminado, un producto terminado, o casi. Juan estaba allí contendiendo ardientemente por la fe, haciendo apologética, defendiendo la verdad, en contra de los anticristos que vienen y los que se levantan de dentro nuestro. Eso decía Juan. Juan es un hombre de influencia, un hombre religioso, tenía contactos, tenía acceso al sumo sacerdote y a la corte. Juan no era ningún caído del catre ni alguien que no lo conocía nadie. Juan era un hombre respetado en la sociedad. Cuando Juan fue juzgado en el Sanedrín, él conoció el camino alrededor del patio y entró en la habitación en la que el juicio se estaba llevando a cabo. Y no cualquiera podía entrar. Juan se revela en las Escrituras también como un hombre lleno de energía, pero energía natural, un hombre impetuoso. Tanto así que el Señor le dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó hijos del trueno. A Juan. A veces era intolerante Juan. Señor, vimos que algunos echan demonios en tu nombre, vamos a prohibirlo. No, era intolerante. El Señor lo reprende. A veces Juan muestra un carácter vengativo. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Ese era Juan. ¿Vieron cómo el Señor va tratando con ese carácter?
También, aunque usted no lo crea, Juancito era ambicioso y tenía ciertos humos, aunque cuando ya escribe el Evangelio, ya ni se, como aprendió tanto la lección, igual que David. ¿Se acuerdan que David cayó por adulterio? Dice, cuando en su vejez le pusieron una joven, hicieron un casting, trajeron la modelo más linda de la comarca. Dice las escrituras que él no la tocó, no la conoció, es decir, no tuvo sexo con ella. Qué interesante cómo él aprendió la lección. Juan se ve que aprendió de tanta reprensión que después cuando él escribe la carta ni se menciona a él. Pero en un momento Juan quería hacerse ver, porque él le dice, viene los Zebedeo, ¿no? Que era Juan, los hijos de Zebedeo eran Juan y el otro. La madre viene, la esposa de Zebedeo, y le dice, todo por arreglo de Juan y del otro que querían posición. Haz que este se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Han leído esto? ¿Verdad? ¿Conocen? Y Jesús les dice, no nos toca a mí daros eso a vosotros, ¿no? ¿Están dispuestos a beber la copa, el bautismo que yo me bautizo y la copa que yo bebo, etcétera, ¿no? Ustedes conocen la historia. El Señor mismo los llamó a Santiago y a Juan, hijos del trueno. Bonerges también. Que es una transcripción de la modificación hebrea reges bene, que significa tumulto, alboroto. Significa un estruendo tormentoso. Miren el carácter de Juancito. Este es probablemente el reflejo del temperamento de Juan. ¿Cuántos son parecidos a Juan? ¿Pero a qué Juan? ¿Al de la isla de Patmos o a este Juan que estamos describiendo? Juan y su hermano podrían inflamar el fuego varias veces. Un hombre no puede frasear el fuego a menos que tenga alguna piedra para poder prenderlo al fuego, ¿no? Entonces el carácter es esa piedra. Y el Señor tiene que quebrar esa piedra. Tiene que quebrar esa piedra. Alguien dijo, cuando Dios hace un profeta, no deshace al hombre. Es decir, el Señor ese carácter lo formó, pero lo utilizó para que sea el apóstol Juan quien conocemos. Dios toma todo lo bueno en nuestra personalidad y lo amolda a su manera, como un vaso de barro. Solo el amor de Dios puede domar la personalidad celosa de fuego. Amados, hay cristianos, y conozco varios cristianos y aún pastores, y yo he estado en ese grupo, la verdad. ¿Para qué voy a negarlo? Donde a veces en nombre del celo santo sacamos la espada y andamos, parecemos el loco mono con navaja, ¿no? En peligro, con una espada tan filosa como la palabra, cortando para todos lados, en nombre de la verdad, en nombre de la defensa del Evangelio, y vamos contra los lobos. Y han habido muchos hermanos fieles mutilados. Muchos llevan heridas a causa de nuestra propia espada. Entonces, Juan era uno de estos. Juan era un hombre celoso, pero el Señor lo canaliza, ese celo lo pone en un celo santo de verdad. Porque debemos tener celo santo, mis amados. Debemos defender la verdad del Evangelio. Debemos defenderla. Cuando el alma está en contacto estrecho y permanente con el Señor, se evidencia el carácter de Cristo en esa vida transformada. Juan, ¿qué vio Juan? Bueno, Juan fue uno de los dos discípulos del Bautista que seguía a Jesús cuando le oyeron llamar el Cordero de Dios. Estos se pegaron como imán a Jesús cuando él dijo, yo tengo que bajar, dijo Juan el Bautista, para que él crezca, porque él es el Mesías. Entonces rápidamente Juan se une a Jesús. A partir de ese momento Juan fue llevado a una luz plena que iba creciendo en su alma, de comprensión y experiencia profunda. Y es, amado, lo que nosotros queremos experimentar a través de estos tipos de sermones. Amén. Es un trabajo interno. Por eso tenemos que tener las orejitas bien atentas y tomar café. Si algún día sueño, repartan café. Pero escuchen, porque esto trae
vida en nuestras almas, vivifica nuestro espíritu. Cada respuesta a la luz trajo la capacidad para ampliar la revelación, la primera revelación que tuvo Juan sobre Cristo. Juan nunca perdió su poder de ver las verdades espirituales. Cuando Juan recibió una nueva visión del Señor en su gloria, fue llamado a confiar en su Señor y crecer espiritualmente y personalmente. Amados, cuando la verdad llega, siempre opera en la vida de la persona cambiándola. Qué trágico cuando no avanzamos, cuando nos pasan los años. Casualmente hoy hablaba con mi esposa, ¿no? Generalmente de lo que pasa a veces con las vidas, que hay personas que ya están entrando en su etapa de madurez, ya están pasando los 50, están pasando edades que ya tendrían que establecerse en Cristo y todavía están dando vueltas, no saben hacia dónde van a ir. Qué tristeza no crecer en Dios, no avanzar. Cada nueva iluminación de la palabra, iglesia, cada verdad adquirida, llevan nuevas responsabilidades en nuestras vidas, a confiar en esa palabra, a obedecer esa palabra. Una nueva área de sacrificio y obediencia que el Señor nos está pidiendo. Cuando desobedezco, pierdo el poder de ver y crecer. Cuando desobedezco a la palabra, pierdo el poder de ver y de crecer. Es de vital importancia para todos los discípulos entrar en un conocimiento más completo. La vida es corta. Las semanas se pasan volando y los días ni hablemos. Pasa rapidísimo, hermano. Y por eso Pablo nos exhorta a que debemos redimir el tiempo. Debemos debemos racionalizar nuestro tiempo, administrar nuestro tiempo. No es toda la vida, todo el día trabajo, no es todo el día divertimento, no es todo el día dormir. Todo tiene su tiempo. Tenemos que tener nuestro tiempo de sentarnos en un lugar cómodo, en un lugar donde nosotros elijamos para poder leer la palabra del Señor. No les recomiendo la cama, porque la cama se leen ahí en el principio y se quedaron ahí, ¿no? No es un somnífero la palabra. ¿Cuáles fueron algunas de estas experiencias que hicieron a Juan, el apóstol que era el hijo del trueno, el hijo del tumulto, el hijo de la explosión, a el apóstol del amor? Porque vieron que hoy los apóstoles son apóstoles de fuego. El apóstol de la unción intergaláctica, no sé de qué. Pero Juan ni se menciona él mismo, no dice nada, yo el apóstol del fuego y del amor. No dice nada. El Señor lo llama el apóstol del amor. Juan creció espiritualmente al ver las señales de la gloria del Hijo de Dios. Después del milagro de la creación del vino. ¿Ustedes recuerdan en la boda de Caná? Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Vamos a leerlo, Juan 2:11. Porque ahí habla Juan, vi su gloria. ¿En dónde vio su gloria? En el milagro del vino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí manifestó, Juan dice, revela, manifestó su gloria. Las señales que Jesús realizó eran milagros acreditados. Milagros acreditados. No como los milagros de hoy, ¿no? Pasa, a ver hermano, un testimonio, pasa la hermana, hermano, yo sentí un dolor acá y no lo tengo más, no lo tengo más. Y empiezan a aplaudir y todos empiezan a correr y a saltar y la música, todo lo que da. Y esos milagros son más truchos que una moneda de chapa, ¿no? Pero los milagros de Jesús son milagros acreditados. Y lo hemos visto en su momento. Que estaban mostrando el poder sobrenatural de Dios en la gracia redentora. Y todos esos milagros tenían una razón de ser. No era por hacer un milagro para decir, soy yo. No, sino que estaba dando una señal. Estos toques de autoridad divina manifestaban la gloria del Hijo de Dios. Juan vio la gloria oculta de Cristo hacerse visible. Juan la pudo ver.
Para Juan estaba claro que Jesús era Dios en esencia. Juan vio en los milagros la manifestación de la gloria del Hijo de Dios. Amados, para escribir lo que escribió Juan, tenés que haber visto bien claramente a Cristo. Juan 20, 30 y 31. Y vimos su gloria. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el Señor hizo más cosas que no nos enteramos, porque no están escritas. No están escritas. Dice, señales milagrosas que hizo el Señor, muchas, que no están registradas en este libro. Uno de los grandes principios en la vida cristiana se ve en la vida de Juan. A medida que obedecemos la palabra, nos da la posibilidad de entender aún más la verdad. Yo te desafío a que obedezcas la palabra y vas a comenzar a entender más la verdad. Va a comenzar a fluir en tu vida la gracia de Dios. Se trata simplemente de una relación que va creciendo con Jesús. Los milagros del Señor han sido hechos casi exclusivamente para el propósito de fortalecer la fe de sus discípulos, pero no para el propósito de ganar al mundo exterior. Estos hombres ya eran sus discípulos, pero fue solo después de que tenían milagros que confirman su fe. Hay pocas pruebas más convincentes que el creyente mismo de la experiencia constante de la gracia de Dios en su propia alma. No hay prueba más grande que esa, que disfrutar en tu propia vida la gracia del Señor. Los milagros no fueron para shows, los milagros no fueron para circo, sino para fortalecer a sus discípulos. Las señales de Jesús al mundo perdido, fueron y siguen siendo esta. Y escuchen, por favor. La señal que el Señor da al mundo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la señal que el Señor solamente anuncia a todos que tienen que ver. No le dice, vengan que voy a caminar de vuelta sobre el mar, así ustedes creen en mí. Vengan que voy a hacer más vino para que puedan beber y darse cuenta que yo hago buen vino. No, dijo, la señal que el mundo necesita es que vean que este templo será destruido y en 3 días lo volveré a levantar. Estaba hablando de su propia muerte y resurrección. Fue una experiencia personal y cada vez con mayor intensidad fue cambiando Juan su carácter. Cada milagro, junto con la enseñanza del Maestro, reforzaba las convicciones de Juan. Él estaba en la presencia de Cristo, rodeado de su gracia, de su influencia. Y fue a través de esta comunión que Cristo fue tratando con los bordes ásperos de Juan. ¿Cuántos tienen bordes ásperos? ¿Cuántos tienen aspereza? Vamos a leer, Marcos 5, 42, 43. Marcos 5, 42, 43. Marcos 5, 42, 43. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie
lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Qué haríamos nosotros si viésemos un milagro así, no? Un milagro así tremendo, muy evidente. ¿Qué haríamos? Primero sacamos fotos, subimos al Facebook y empezamos a decir, hermano, acá realmente pasan cosas. Y empezamos a hacer publicidad, ya le cambiamos el cartel y ponemos la iglesia, casa de los milagros, ¿no? Y acá es notable que el Señor le dice a esta gente, la niña tenía 12 años, se puso en pie, caminó, los presentes quedaron conmovidos, estaba muerta. Y la resucitó el Señor, básicamente. Y el Señor le dice, no le cuenten a nadie. Es como decirle, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, aquí el Señor nos está mostrando que los milagros no es lo que a Él le interesa promover. Que a Él le interesa que se predique a Cristo, que se predique la cruz de Cristo. En Juan capítulo 11, no lo busquen, dice a María el Señor 4, pero cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió que la gloria de Dios, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. O sea que la muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. Y eso lo está viendo Juan, nuestro protagonista secundario en esta noche. Jesús esperó 2 días más y Lázaro se murió. No fue porque Él no lo amaba, esto lo sabemos claramente. Jesús dice, y aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, dice Juan, mismo cuenta, se demoró más para que pudieran ver la gloria, para que puedan decir después, vimos su gloria. Amados, el Señor a veces se demora en responder lo que nosotros le estamos pidiendo que ya nos responda. Él se demora para que podamos ver su gloria. Para que podamos ver su gloria. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido de Dios al mundo. En la siguiente escena, escuchamos a Jesús mandando a los hombres para extraer la piedra en la entrada de la tumba de Marta. Y Juan recuerda vívidamente esta situación, Juan 11:39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. Pero Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe de haber mucho olor. Se deja ver en este texto lo pulcro y cuidadosa que era Marta, porque Marta era la que estaba afanada limpiando la casa mientras María estaba a los pies de Jesús, ¿se acuerdan? O sea que era media fanática de la limpieza, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿vieron esas personas que limpian y no pisen, no coman nada, ni galletita, nada, ¿no? Toda una situación. Antes, no sé si alguno ha vivido esto, pero nuestras abuelas enceraban los pisos de parquet y te ponían 2 patines y tenían que andar como pato, caminando por toda la casa. No sé si alguno lo vivió eso, pero esa era la exageración de la limpieza, ¿no? Entonces, claro, Marta estaba preocupada por el olor y todo eso. El Señor, es desagradable todo esto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amados, nosotros... Primero dije que el Señor a veces se demora en responder lo que le estamos pidiendo para que veamos su gloria. Y ahora estoy diciendo que el Señor nos dice que a pesar de las circunstancias vamos a ver su gloria. A pesar de lo feo que esté la situación, vamos a ver su gloria si confiamos en Él. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y ustedes conocen exactamente el fin de la historia. Lázaro sale
totalmente sano, su cuerpo renovado, totalmente limpio de esa tumba. ¿Pasaría Juan la prueba definitiva que vendría cuando Jesús muriera? Porque bueno, murió Lázaro, está bien, un amigo de Jesús, pero que muera el Señor. ¿Qué tan buena es la visión de Juan? Juan vio la gloria de la cruz. Sin embargo, al igual que Pedro y los otros discípulos, Juan todavía no había comprendido lo que significaba para Jesús ese título, Cordero de Dios. Después de la confesión de Pedro de que Cristo es el Mesías, ¿a dónde iremos, Señor? Tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, esto lo vimos la vez pasada también, padecer mucho, de ser desechado por los ancianos, por sus principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor ya le habla clarísimo aquí, ya no le habla en alegoría, ni le dice que el templo, que 3 días, que se va a reconstruir. No, le dice, miren, me van a agarrar los fariseos, me van a agarrar los ancianos, los principales, los escribas, voy a ser muerto, me van a matar, pero al 3er día, muchachos, voy a resucitar. ¿Ustedes escucharon esto? ¿Lo leyeron alguna vez? El Señor les dijo que iba a resucitar. Pero el Señor murió y estaba totalmente abatido. Marcos nos dice que Jesús dice que esto lo decía claramente ahí en Marcos 8:32. Lo decía claramente. Amados, cuando estamos confundidos, cuando no estamos confiando en Dios, por más que el Señor nos hable claramente, no vamos a entender. Hoy mi esposa creo que decía algo de esto. Que a veces parece que hay gente que no se habla con claridad y no entiende. ¿Qué está pasando? ¿Saben por qué no se entiende? Por falta de fe. Ah, sí, Señor, el Señor dice eso, pero si yo no trabajo, no como. No, hermano, yo no como. Sí, perfecto. El que no trabaja, no coma, dice, ¿no? Pero tenés que reconocer que si te levantaste esa mañana es porque el Señor te dio la vida. Al primero que debes darle la gloria es al Señor. Cuando te levantás a la mañana decís, Señor, gracias porque veo tu gloria en mi vida. Señor, gracias por la salvación. Un día más que me diste, Señor. Quizás será hoy que vengas a buscarme, no sé, Señor. ¿Te acordás cómo reaccionó Pedro con ira y violencia? No sabemos la reacción de Juan a esas palabras. Juan estuvo en la transfiguración, ahí en el monte de la transfiguración. Se transfiguró delante de ellos, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede dejar tan blanco, dijo Marcos capítulo 9, hablando de esa experiencia. Elías apareció con Moisés y conversaban con Jesús en ese monte. Esto atemorizó la vida de Pedro y comenzó Pedro a divagar en su mente. Vamos a leerlo. Marcos 9, 7 al 8. Marcos 9, 7 al 8. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Bien. A continuación, Jesús, en Marcos 9:9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Hay experiencias que personas que vamos a ser buenos, que el Señor les está dando. Una visión, un sueño, una experiencia de que fueron a un lugar, no sé, no quiero poner en tela de juicio, pero hay cosas que son muy dudosas, como eso que se van al infierno y al cielo. Pero vamos a ponerlo ahí un manto de... Vamos a permitirnos la duda, pero también decir, bueno, por la duda puede ser que algo sea cierto. Fíjense que hay personas que reciben cierta revelación o algo que es para ellos.
Pero ellos dicen lo siguiente: no, el Señor me dijo, ve y háblales. ¿Y saben cómo van y hablan? Graban CDs, venden los CDs, lo escriben en cartillas, imprimen, venden las cartillas, dan conferencias y cobran por esa conferencia. Ah, qué vivo que son, ¿no? Estos tuvieron una experiencia extraordinaria y el Señor le dijo, no le cuenten a nadie. No sé si lo están notando, mis amados. ¿Cuándo se le permitirá hablar de esa experiencia? Solo después que Jesús haya muerto y resucitado de los muertos. Solo después. Hay un tiempo, yo la vez pasada hablaba de la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros estamos buscando la voluntad de Dios y decimos, Señor, esta es tu voluntad, Sí, esta es la voluntad, pero todavía no es el tiempo. O guárdalo en tu corazón y espera. Hay cosas que en tu vida el Señor va a hacer, pero no es el tiempo todavía. Pero Cristo ya viene, yo me tengo que apurar. Eso no es mejor. Si Cristo viene, no te preocupes, en el cielo vas a hacer, para algo vas a servir. Pero confiemos en su voluntad, descansemos en Él. Entonces, no se les permitió hablar de esto hasta después de la muerte del Señor y de su resurrección. Jesús fue glorificado ante sus propios ojos en una forma que nunca vieron ahí en el monte de la transfiguración. A los tres se les permitió ver la gloria del Señor, el Hijo de Dios, tal como Él estaba en el cielo antes de que Él se hiciera carne. Pudieron verle como un ángel del Señor, como una cosa que era el sol que daba opaco. Juan vio a Jesús, el Hijo de Dios, en contraste con Moisés y Elías. Los reconoció también, que solo eran siervos de Dios, mas Jesús tenía una autoridad de Dios. Sin embargo, los discípulos estaban tropezando con la cruz y con Moisés y Elías. Hablaban de muerte que viene con Jesús. O sea, a ver, ellos de repente ven esa gloria y después el Señor comienza a decirles, voy a morir. Comienzan ellos se les diluyó toda esa bendición y ya estaban totalmente amargados y abatidos. Porque Jesús dice, fíjate, Lucas 9:51, después de esto, Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que su rostro estaba él decidido, en cierta manera como endureció su rostro para hacer lo que tenía que hacer. Estaba decidido. Años más tarde, Juan iba a escribir el texto que hoy estamos utilizando. Hemos visto su gloria. Años más tarde. Juan nos recuerda en su evangelio que había muchas otras experiencias que eran demasiado sagradas para escribir en ese libro. Un verdadero discípulo siempre sabe lo que tiene que decir. Lo importante para nosotros de aprender es que Cristo siempre se hace más valioso para nosotros que toda cualquier otra cosa. Que nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios es más valioso que otra cosa. Para nosotros debe ser en primer lugar. Él debe ser lo más precioso para nuestras almas. Juan creció cuando se vio a sí mismo. Fíjate lo que dice Lucas 9:52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Juan y Santiago estaban listos para intervenir. Vamos a leer. El versículo que sigue. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. El que sigue. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Ellos bajaron de la gloria, del monte de la transfiguración. De repente,
Pedro empezó a divagar: Señor, hacemos una enramada, hacemos una casa de oración aquí, y aquí nos quedamos, Señor, eternamente nos quedamos aquí. La gloria, ¿no? Y el Señor le dice: no, tengo que bajar porque ahí me van a matar. Entonces, cuando vieron que el Señor no lo paraba a nadie, que dice que iba hacia Jerusalén, y él sabía que esa gente se iba a oponer, lo iban a apedrear, lo iban a destrozar, ese era el concepto. Entonces dice: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Causa risa esas palabras, pero ¿quién tiene el poder para mandar a tal sentencia? Sino Dios, sino el mismo Señor. No eran los discípulos. Jesús se molestó con ellos y los reprendió. No le dijo: sí, muchachos, yo sé que me quieren, yo sé que están dispuestos a dar la vida por mí, esos son mis muchachos valientes, pero no, tengo que ir a morir. No, los reprendió. Amados, tenemos que saber reprender a nuestro hermano cuando actúa de esta manera. No, como dice el pastor Chuy, no apapachar, ¿no?, el pecado, no solapar el pecado, decir: sí, bueno, está bien, Dios entiende, y bueno, si vos lo ves así, está bien, no, cada uno lo hace como le parece. No, si es tu hermano lavado con la sangre de Cristo, debes reprenderle. Pero para reprenderle tienes que sacarte la vida desde el ojo. Creciendo a través del servicio, vemos bordes más ásperos en la vida de Juan, que fue perfeccionándose. Y de repente viene esta mujer y le dice: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mateo 20, 21. Jesús respondió, pero Jesús le dijo: no saben lo que piden, muchachos. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga y del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y ellos contestaron: sí, claro que sí. Jesús siguió trabajando en la clarificación de